varias veces en forma presencial, y en lo que va del año es la segunda presentación virtual. Es importante repasar este concepto porque vamos a ir transcurriendo a lo largo de la noche sobre esta idea, ¿no? Que la salud es un concepto integral, no es solo cuando el cuerpo está enfermo, sino es el bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Y esto es tan importante que lo estamos haciendo carne nosotros, lo estamos entendiendo. Esta es una historia de alguien que es un precursor para nosotros, que lo tenemos en nuestra generación. Erev Sukkot cumplió 90 años el Rab, y para celebrar sus 90 años editó en Israel un libro nuevo que será el número 120 y pico. El asunto es que nos reunió a los miembros de Nefesh en una conferencia magistral el 29 de marzo. Es decir, cuando recién empezaba este tema en la Argentina. Hoy es el día 221 de la cuarentena en Argentina, o 222, por ahí anda. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Pero en ese momento el Rav Twersky nos dijo, estén preparados para algo diferente. Las problemáticas que van a aparecer, es decir, la gente que tiene un trastorno en su conducta, un problema mental, probablemente se agrave o no. Y en mi experiencia yo veo ambas cosas. Hay gente que se pone peor y hay gente que se compensa y se pone mejor. Pero él dijo, estén preparados para entender que la combinación de la pandemia más la cuarentena va a generar casos que no van a ser codificados fácilmente como un trastorno X. ¿No? Va a aparecer una modalidad de sufrimiento emocional y psíquico diferente. Por lo tanto, van a tener que ser creativos. Quiero simplemente traer este concepto porque va a empezar a reemplazar el concepto de pandemia, que es sindemia. No es antojadizo esto, porque la pandemia no tiene por qué tener cuarentena. Puede haber pandemias que no tengan cuarentena. Pero en este caso, la sindemia involucra diferentes aspectos de lo que es nuestra vida y nuestra salud, en donde hay aspectos físicos, psicológicos, sociales y económicos. Hoy a la mañana, AMIA publica el número de las gentes necesitadas que están asistiendo. Y en un comentario aparte que tengo con uno de los directivos de AMIA, me dice que llamativamente, muchas gentes son de clase media, que nunca tuvieron que pedir ayuda de ninguna naturaleza, que siempre pudieron autoabastecerse y que en este momento, en función de la crisis, han perdido sus negocios, sus trabajos, sus empleos, y tienen que pedir ayuda. O sea, el concepto de sindemia es abarcativo e incluye los temas sociales y económicos. En esta presentación estoy por primera vez compartiendo ideas que fui estudiando a lo largo de este año. A título personal, quiero comentar que desde el día domingo 19 de marzo o 20 de marzo, ya no me acuerdo, yo no salgo de casa. Mi consultorio está cerrado. He tenido que salir en muy pocas circunstancias y como soy yeque, o sea, judío alemán, he contabilizado las horas que estuve afuera desde... No llegué a ser 15 horas, y siempre con todos los cuidados. Eso me permitió, además de trabajar, dedicarme a estudiar libros y autores que nunca habían
aparecido en mi horizonte. Este libro es fascinante, se consigue. Es fascinante porque nos cuenta, en manos de una pluma muy refinada, que es Laura Spini, la historia de lo que sucedió hace 102 años atrás, con un modelo de conducta viral que se repite exactamente igual ahora. La influenza española, mal llamada así, porque influenza es una palabra italiana y en realidad tampoco era una gripe española, parecería que el origen se dio, según algunos, en Boston, en Estados Unidos, por unos marineros, según otros se dio en la trinchera de la guerra. En fin, lo cierto es que esta fue la primera pandemia que pudo seguirse con un criterio moderno. Estamos hablando de 102 años atrás, donde había una gran cantidad de medicamentos que no existían todavía. No había antibióticos, no había corticoides, no había oxigenadores, no había terapia intensiva. Eso significó una gran cantidad de muertes adicionales a lo que son los factores de comorbilidad. La población en ese momento era 2.000 millones de habitantes, hoy somos cerca de 8.000, y se estima que en esos 2 años murieron entre 40 y 50 millones de personas. Para mí, haber leído este libro, más toda la bibliografía que fue surgiendo, me permite comprender mejor el escenario que tenemos en la actualidad. Estas son algunas imágenes que nos retrotraen a 1918. Si uno se fija, prácticamente no había país en el mundo que no había sido tocado por esta gripe española, esta pandemia. Prácticamente todos los países marcados con un punto colorado han sido afectados. Una situación similar a la que se vive hoy. Esta imagen tiene más de 100 años. Estamos reconociendo enfermeras preparando barbijos. Y parece que 100 años después, el barbijo, la distancia social, siguen siendo la única vacuna, la única manera de prevenirnos, hasta el momento, del contagio. Hablé de vacuna y yo no quiero con esto generar ni pesimismo ni malestar, pero en este cuadro vemos cuánto puede tardar en desarrollarse una vacuna y a veces nunca. En el caso del HIV, que se empezó a trabajar en la vacuna en 1983, todavía no hay vacuna. Solamente el cuidado de la conducta de cada uno evita el contagio. Pero hay periodos de tiempo que son, de algún modo, una especie de enfriamiento de lo que sentimos, que ya en diciembre vamos a estar vacunándonos. Probablemente no sea así, probablemente el virus pierda potencia antes de que la vacuna esté disponible y haya una gran cantidad de gente ya inmunizada por haber padecido y superado en forma favorable el COVID. En estas 9 imágenes lo que presento son situaciones que vamos a ir recorriendo en detalle a lo largo de la presentación y que seguramente serán motivo de algunas inquietudes o preguntas. Yo digo posibles escenas cotidianas en la pandemia COVID-19. Voy a ir recorriendo desde arriba hacia abajo. La primera columna es donde vemos a 2 niños mirando por la ventana. Es una escena triste. En el medio vemos 2 niños peleándose. Es una escena dolorosa. En el último casillero, que estaría a lo que sería a la derecha o a la izquierda de la pantalla, vemos algo que es trágico, que es un niño capturado por la computadora y por internet.
que es uno de los problemas que vamos a discutir. En la línea del medio, lo que vemos es el insomnio, que es uno de los síntomas que con más frecuencia aparecen. Y quiero decirles, hemos discutido mucho en simposios de la Asociación Argentina de Psiquiatría la conducta a seguir en los casos de insomnio y hemos llegado a la conclusión de que la medicación tradicional que se utiliza no sirve, porque se ha alterado todo el funcionamiento endocrinológico relacionado con el sueño. Entonces, podemos dar una medicación muy fuerte, hipnótica para dormir, y la persona va a dormir 2 o 3 horas, nada más. Entonces, son cambios de hábitos lo que ayudan a corregir esto. No es empastillando a la persona. El otro tema que preocupa mucho es la obesidad, el aumento de peso. Si bien es una reacción esperable, no es recomendable, porque la obesidad es un factor adicional en lo que sería el proceso de alguien contagiado de agravarse, porque la obesidad es un proceso, además de la acumulación de grasa, es un proceso inflamatorio que facilita lo que se llama la tormenta de citoquinas cuando el virus entra en el organismo. La otra cosa que vemos es la polifarmacia, especialmente con psicofármacos, automedicación. Desde ya está desrecomendada siempre, pero en estos momentos es como que debemos prestarle mayor atención a evitar la automedicación, a la recomendación que pueda hacerme el vecino o una tía, o lo que fuere. En la última línea vemos los conflictos. Sí aparecen conflictos. ¿Y por qué aparecen conflictos? Este matrimonio que aparece en la última línea, en la línea de abajo, es un matrimonio que toda la vida se llevó bien. Era una vida normal. El señor salía de casa a las 7 de la mañana, iba a hacer tefilá, la señora se ocupaba de despertar a los chicos y llevarlos a la escuela, y se hablaban durante el día por teléfono, y él volvía después de su shiur a casa a las 8 de la noche, y bueno, pasaba 2 horas con los chicos, charlaba un rato con la esposa, a las 11 de la noche estaba durmiendo. Y realmente nunca tuvieron ningún problema. Pero aquí que en el momento inicial de la cuarentena, del confinamiento, ni el señor ni la señora podían salir de casa. Y lo cierto es que nosotros no fuimos preparados para esto. Nosotros tenemos una rutina. La palabra rutina no es una mala palabra, significa la ruta que uno va siguiendo, el camino que uno va siguiendo. ¿Ah? El GPS tiene una ruta metida adentro que nos va mostrando qué hacer. Bueno, resulta que se rompió la rutina, aparece otra rutina en donde 24 horas por día, 7 días por semana, están juntos y no estamos preparados para eso. Y si bien es un tema a tratar, en algunos casos, hablando, se puede ayudar a normalizar las cosas, y en otros casos, de repente, se abre una grieta y aparece un precipicio. Hay parejas que están ya pensando en el divorcio, porque se desconocen. Lo mismo sucede con los momentos en que la pareja, digamos, no tiene intimidad y todo lo que es los temas de dinero vinculados con esta crisis económica que mencionábamos. Esta lámina no fue actualizada, es una lástima, porque esta lámina hecha por el Observatorio de Psicología Social fue hecha a los 70 días de comenzada la pandemia. Y probablemente todos los síntomas que aparecen sobre la izquierda de la diapositiva, en este momento habría
prevalencia de otros factores. No sé si incertidumbre sería el factor más importante. Probablemente el cansancio sería el aspecto más importante. El hartazgo, angustia, depresión, aburrimiento, todo aquello que lo que va haciendo es, en toda la familia, ir esmerilando, ir desgastando lo que es nuestra habilidad que cada uno tiene como ser humano en la vida, ya sean adultos o niños. Y de esto nos habló el Rav Twersky con un ejemplo que voy a compartir con ustedes. Después vuelvo a esta. El Rav Twersky dijo, quiero que tengan presente lo siguiente. Voy a hablar de desgranamiento. Y el ejemplo que él dio es esto, ¿no? Él hablaba de una baguette. Si yo corto una baguette con un cuchillo de pan, voy a cortar rodajas que sean perfectas. Pero si corto un pan integral con cereales, se va a desgranar, que es la imagen que tenemos opuesta. Dice, esto es lo que va a pasar exactamente. Y piénsenlo en términos del funcionamiento de lo que llamamos aparato psíquico, que está representado abajo. No es que me vuelvo loco, no es que esa depresión es una depresión genuina, producto de una historia genética, no. Es reactiva a algo que no puedo manejar, que no puedo manejar. Entonces, el concepto de desgranamiento es muy, muy importante, porque sobre eso puedo trabajar preventivamente. Vuelvo a esta. Esta es una escena que cada vez a los profesionales de la salud mental nos preocupa más. Y nos preocupa compartiendo esta preocupación con los responsables de las escuelas, de la yeshivot, básicamente nivel primario, que es algo que empieza a suceder. Los chicos ya no tienen ganas de salir de casa. Es lo contrario de lo que pensamos, ¿no? Es decir, bueno, de repente se abre la posibilidad de ir a una plaza. Hay muchos chicos que no quieren, hay muchos chicos que no quieren ir a la escuela, que tienen la posibilidad, no quieren. Es como que se ha generado un cuadro que técnicamente se llama agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, el miedo a salir de casa. Es como que se ha instalado con un mensaje que nos llega, que nos taladra de miedo y de castigo, en los chicos se ha instalado algo que es no poder salir de casa con conductas regresivas. No solo los episodios de violencia y aburrimiento que vimos en la diapositiva anterior, sino que también aparecen situaciones que ya superadas, niños y niñas de 10, 12 años, 8, 10, 12 años, que empiezan nuevamente a orinarse encima, enuresis, chicos que empiezan a tener dificultades como dislexias o tartamudeo, que nunca tuvieron, el miedo o la violencia o la obesidad. Todo esto es lo que en ese paquete de la sindemia es quizás lo más preocupante. Y es preocupante también porque hemos ido reemplazando lo que es el encuentro y el diálogo. Ahora quizás esté un poco más, digamos, relajada la situación, más permisiva. Estamos viendo que en Europa las cosas están poniéndose serias y graves. Israel pasó por una segunda ola, está saliendo. Estados Unidos está empezando a tener un brote nuevamente, lo cual nos indicaría a nosotros que, bueno, hacemos las cosas a veces tan bien que probablemente repitamos una segunda ola. Lo cual implica otra vez perder la habilidad de la comunicación directa, la del encuentro, la del abrazo, la de darse la mano, darse un beso. Todo eso está limitado por el barbijo, que es la única manera de prevenirnos. Y se fue instalando otra cosa, esto. Yo estoy dando una charla
a través de una máquina que tiene un sistema manejado a la distancia por Chalón, en donde yo puedo entrar en contacto con gente que no conozco, que está distribuida en Buenos Aires, en Belgrano, en el Chaco o en el exterior, no lo sé. Pero todo esto es producto de lo que es esta comunicación virtual que genera una comunidad virtual, ¿no? Y hace que, bueno, vayamos reemplazando. Es muy curioso porque muchas veces pregunto si, digo, ¿habló con tal persona? Me dice, sí, sí, sí. Digo, pero ¿habló o mandó un chat? No, mandé un chat. Es como que chatear se transformó en sinónimo de hablar, y realmente no es hablar. Yo dedico parte de los domingos a la tarde en llamar a gente y hablar. No solo es una necesidad mía el poder hablar de, de temas que no sean profesionales, sino creo que es algo que le hace bien a los otros. Voy a explicar por qué. Porque cuando yo hablo genero un afecto en el que escucha, que se representa por la audición que está ubicada en el cerebro, lo que se llama el lóbulo temporal, que está íntimamente conectado con un centro de la emoción que se llama la amígdala. Entonces, cuando hablo, genero una sensación agradable en el que escucha, eso se conecta con el centro del habla, me responde y genera en mí esto que yo estoy planteando ahora. Es decir, poder escuchar con placer. Es decir, el diálogo, el hablar, me permite entonces tener esta experiencia que de otro modo no tendría. Por eso, chatear es una manera de no comunicarse, sino de mandar un mensaje. Bueno, de esto sabemos mucho, porque lo hemos ido practicando. Cuando se trata de escribir, la recomendación es escribir un correo electrónico, porque lleva más tiempo, porque es más complicado y obliga a pensar. Y de esto vamos a seguir hablando y pensando. Aquí vemos dos niños, una niña y un niño. La niña, que podemos darnos cuenta que es zurda, porque tiene el lápiz en la mano izquierda, está con su cuaderno escribiendo. Lápiz, y como ven el lápiz tiene, como tiene este lápiz, una goma al final. Cosa de que pueda escribir y borrar. Pero si ustedes se fijan, todavía esta niña no toma el lápiz con la misma habilidad que la tomaría un par de años más adelante. Todavía está en proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje, que se da entre los 5 y los 7 años, genera lo que se llama pensar despacio, que es lo que permite el desarrollo de la capacidad matemática, reflexiva, deductiva, etc. Vemos que el otro niño está frente a una pantalla, una tableta. Si yo a este niño le pido que escriba su nombre en la pantalla, él va a reconocer la grafía y va a poner Moishi. Le digo, muy bien. Y le doy un lápiz y un papel, le digo, escribí tu nombre. Me dice, yo no sé escribir. Él no reconoce esa grafía que ve en la pantalla como escribir. Lo que él está desarrollando es el pensamiento rápido. Es un pensamiento que tiene una aplicación que le facilita el manejo de todo lo que es Internet, desde cualquiera de las versiones que ustedes quieran reconocer. Desde leer por Internet, desde jugar por Internet, desde PlayStation, desde la situación de adicciones por Internet. No es sorprendente que chicos de 11 años hoy tengan un manejo libre de Internet que lo lleva a acceder a sitios que se llaman de adultos, pero que en realidad tampoco son para adultos. Pero esto tiene que ver con el pensamiento rápido. Y el no desarrollar el pensamiento lento en los momentos iniciales del proceso de lectoescritura es un drama para la vida futura de esa persona.
quiero decir que este libro que aparece acá, Daniel Kahneman, es un psicólogo israelí, que con este concepto ganó él el Premio Nobel de Economía. Dije bien, Premio Nobel de Economía, porque a lo largo de 700 páginas este libro está en internet como con formato PDF, se puede leer. A lo largo de 700 páginas desarrolla el concepto de lo que significa la compra por impulso, que obviamente es un gran negocio para los que venden a clientes con impulso. Hay un marketing muy especial. Bueno, estamos entrando ya en algunos autores que no son habituales. Todo el mundo no, pero mucha gente sabe quién fue Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que pasó 3 años en campos de concentración, donde no dejó de ser psiquiatra. Y eso lo fue fortaleciendo. Él escribe este libro que también se encuentra en internet, se puede bajar como PDF, El hombre en busca del sentido. Y uno va recorriendo este libro y va imaginándose lo mismo que nos pasaría si leemos el diario de Ana Frank, que terminó también sus días en un campo de concentración después de haber estado refugiada en esa casita en Ámsterdam. El poder escribir es un tema fundamental en este momento, porque nosotros escribimos desde ese espacio que llamamos el pensar lento. Esta es otra autora que yo descubro este año, La cultura de la conectividad, una historia crítica de las redes sociales. No sé, si bien es una mujer joven, nació en 1960, no es una personalidad menor. Realmente es innovadora en todo esto y en la actualidad es la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias de Holanda, los Países Bajos. Este libro, recorriendo este libro, uno va descubriendo las ventajas, pero también las grandes desventajas que tienen las redes sociales como manera de conexión. Lamentablemente, a lo largo de todo este periodo de pandemia y de cuarentena y confinamiento, muchos adolescentes han optado como casi única alternativa el entrar en cualquiera de estos sistemas o en varios al mismo tiempo. Y si bien daría la sensación que nos conecta, en realidad nos desconecta, pero no es responsabilidad del adolescente. Es la realidad que nos toca vivir. Es la realidad objetiva que nos toca vivir. Otro autor que también ha recorrido, y para mí son descubrimientos importantes. Yo estoy acostumbrado a leer trabajos científicos sobre psiquiatría, sobre psicoterapia, sobre farmacología, y de repente empezar a recorrer otros autores, bueno, es como una oportunidad única que me da la vida en este momento en que estoy recluido. Mi esposa y yo vivimos sin salir de casa, casi sin recibir la visita de nuestros hijos o nietos o bisnietos. Estamos recluidos cuidándonos. Este autor, realmente, cuando uno lo empieza a leer, siente como piel de gallina, una especie de estremecimiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no haya descubierto antes a Steven Pinker? ¿Cómo puede ser que recién ahora, en una época de confinamiento, me encuentre con alguien que me hubiese hecho abrir la cabeza mucho tiempo antes sobre el concepto de desarrollo del lenguaje en los niños? Los niños somos nosotros, adultos, que cuando tenemos esta situación hacemos en ese desgranamiento un proceso regresivo. Pudiendo comprender la manera de pensar, podemos avanzar y salir. Bien,
Aquí está el link, el que quiere entrar en la BBC, el artículo está en inglés, pero esta psicóloga clínica, que tampoco la conocía, dirige el Centro de la Resiliencia en Bruselas, en Bélgica. Y dice algo que hoy día es absolutamente cierto, para todos, ya nadie lo puede discutir, que esta situación de confinamiento es el mayor experimento psicológico de la historia y que las derivaciones del confinamiento se van a ver dentro de un tiempo, en muchos planos de la vida de las personas. Y esto es así. Por eso la preocupación central que muchos profesionales de la salud mental tenemos son los niños. Si bien no es mi especialidad son adultos, pero entendemos que este confinamiento ha empobrecido enormemente la vida. Muchas veces uno dice, bueno, pero tiene la opción de escuchar la clase en el Zoom o tener Shorin por el Zoom. Y yo digo, ¿y dónde está la creatividad en escuchar una clase? ¿Dónde está la creatividad del Shorin? Por supuesto es importante, me provee de información, pero al no haber un ida y vuelta, ¿me provee de formación? Esta es la gran pregunta. Otro autor, este yo lo conocía de antes, pero pasa a tener relevancia ahora, es el doctor Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un psiquiatra, un neuropsiquiatra francés, muy, muy activo, tiene muchísimos videos que se pueden ver en YouTube, es muy, muy didáctico, están traducidos, subtitulados o traducidos, realmente recomiendo. Y otra vez, en la frase final, él dice que los efectos negativos de la cuarentena prolongada pueden detectarse meses o incluso años después de haber pasado el aislamiento. ¿Por qué? Porque él apunta a los niños, que es su especialidad, el tema de la resiliencia, que lo vamos a ver en minutos. La historia de Boris Cyrulnik es importante. Tiene escrito más de 30 libros, muchísimos están en español. La idea es comprender cómo surge la personalidad de Cyrulnik. Los padres eran judíos de origen polaco que vivían en Burdeos, donde él nació. En 1939-40, 41, la Gestapo cae en la casa y se lleva a los padres y a él. Y él logra escaparse. Se escabulle y es recogido por una enfermera de la Cruz Roja que lo pone en custodia a una familia hasta que termina la guerra. El asunto es que a los 6-7 años él puede empezar a reconstruir algunos vínculos familiares y decide que va a ser psiquiatra especializado en niños que puedan desarrollar esto que vamos a ver, que es la resiliencia. Acá hay una definición, pero yo básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que la resiliencia es un factor que o se desarrolla o no se desarrolla. Tampoco depende de cuál es la intensidad del trauma que sufre la persona. Si hay algo en la persona que permita desarrollar esto que llamamos resiliencia para poder seguir avanzando en la vida, eso no tiene que ver con la intensidad del trauma. Si alguien me dice el trauma es un tiro en la cabeza, obviamente la persona murió, pero si la situación, la intensidad del trauma para diferentes personas impacta de diferente modo. Ustedes ven dibujos de palmeras y hay una imagen que no existe en la realidad, que es una persona con raíces. Hay una plantita que está creciendo en un suelo seco. El concepto central de resiliencia se puede ver en las palmeras. La palmera
otros botánicos ligados a lo que es la estirpe de las palmeras, incluso se ven los juncos, tienen una raíz que es exactamente equivalente en profundidad al alto del tallo. Entonces, cuando viene un viento huracanado, y esto lo vemos habitualmente en las películas sobre Miami y los huracanes, la palmera tiende a plegarse, pero no va a ser derribada. Mientras que otros árboles que tienen raíces mucho menos profundas se caen. La resiliencia es esto que recibimos de chiquititos y que nos permite soportar un trauma porque tenemos una raíz profunda. Son las redes afectivas, el lenguaje y los conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la primera etapa de la vida, que es cuando aprendemos también lo que es amar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? 221 días o 22 y no sabemos cuántos más. La idea es ralentizar. ¿Qué significa ralentizar? Levantar el pie al acelerador. Vamos a ir despacio. De todos modos, no podemos ir rápido. De hecho, no sabemos la capacidad de reinfección que tiene este virus, la capacidad de mutación que tiene este virus. Sabemos que salió publicado el domingo en un medio científico americano que la política de darle como preventivo anticoagulantes a las personas infectadas con el virus desapareció porque descubrieron que hay efectos secundarios que son peores que la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Es decir, los médicos levantan el pie al acelerador, los políticos aprietan y quizás choquen el autito o choquen el país. Pero lo nuestro es poder realmente desarrollar esta capacidad de resiliencia para después reinsertarnos. Hay gente que dice, bueno, yo quiero que esto pase rápido porque quiero volver a la normalidad. Pero volver habla del pasado y ya no hay chance de volver. Todo lo que viene está adelante, no está atrás. No hay tal cosa como el atrás. Está por delante y va a ser diferente, va a ser nuevo, va a ser innovador y es ahí donde el concepto de creatividad tiene un peso muy importante. Este es otro gran descubrimiento y yo sentí muchísimo que este hombre, de quien he leído y he visto videos, yo creo que el YouTube me ayuda a comprender. Ken Robinson murió a los 70 años hace pocos meses, hace 3 meses. Es un hombre que desarrolló la resiliencia. A los 4 años tuvo poliomielitis, parálisis infantil. Y cuando uno lo ve en los videos, en el momento que camina, porque después se queda estático, utiliza, por supuesto, bastones canadienses para desplazarse, uno ve que él renguea, tiene esa dificultad de caminar que hace que renguee, y tiene zapatos usaba zapatos que eran una estructura muy sólida para ayudar a mantener el equilibrio. Los conceptos sobre creatividad, calidad en la enseñanza, innovación y los recursos humanos para la actividad docente vinculada con los chicos mereció una gran cantidad de reconocimientos, de premios y bueno, realmente falleció en el momento en que quizás más la humanidad lo necesitaba por las ideas que fue planteando al comienzo de la pandemia. Muestro esta imagen porque esta es la realidad hoy. El aula está vacía, el aula está apoyada sobre un teclado. A veces agradezco algunos sitios que ponen imágenes tan gráficas como esta, ¿no? El aula está vacía, apoyada sobre un teclado, que es el reemplazo del aula. Entonces, la gran pregunta que hizo Ken Robertson fue,
¿cómo va a ser el primer día de clase? ¿Qué haremos el primer mes? Y ahí es donde él genera el concepto de la creatividad y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, un gran coro. Todos los chicos tienen que participar en un coro. Y el coro tiene una ventaja enorme, porque hasta aquellos que cantamos muy mal, vamos a ser admitidos en un coro. Él dice, es importante cantar, es importante desarrollar el sentido musical. No importa, nadie quiere que uno sea ni una soprano, ni un barítono, ni nada. Simplemente que canten, que movilicen la energía. La otra cosa que dice en la creatividad es, tenemos que permitir antes de retomar matemáticas, lenguaje, etcétera, que haya creatividad, que puedan dibujar, pintar, hacer escultura. La otra cosa que propone es hacer un círculo donde los niños y las niñas tienen un libro que va pasando y cada niño o niña tiene que leer en voz alta una página. Y no importa, nadie puede decir, te equivocaste, no es así. Cada uno tiene que leer una página y el libro tiene que circular. Esa es la reconexión que le está proponiendo, más allá de los juegos y más allá del diálogo. Pero hay algo más que él propone. Dice, los chicos tienen que aprender a cocinar. Entonces alguien dice, ¿por qué cocinar? Dice, cocinar engloba química, física e higiene. Y además, cada uno cocina para otro. Entonces, cuando escucharon esta propuesta, muchos docentes dijeron, pero este tipo está loco. No, él está hablando de cómo puedo hacer para que el cerebro de estos niños deje de estar conectado con este concepto de aula, apoyado sobre una computadora, y empiece otra vez a humanizarse con las actividades más humanas que hacen los chicos. Por lo tanto, lo que están diciendo todos estos autores, es dejemos de lado lo que ya no sirve más, lo que es extemporáneo, incongruente, anticuado, obsoleto y está en desuso. Eso es lo que llamamos anacrónico. La reconexión con el mundo que viene para todos nosotros va a ser diferente. No podemos volver para atrás, porque eso es anacrónico, es viejo y realmente es contra el tiempo, no sirve. Seguramente algunos o casi todos han escuchado sobre el Principito, han leído el Principito. Yo elegí esta frase porque me permite reforzar una idea con la cual voy a ir acercándome al fin de esta presentación. Dice el Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, que tuvo mucho que ver con Argentina porque piloteaba aviones del correo en esa época. Falleció en un accidente aéreo, una vida muy corta, 44 años. Dice el Principito, las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Y yo lo pienso y es así. Es así. Solamente pudiendo como adulto ponerme en el lugar de un niño, puedo llegar a comprender. Muchas veces le pregunto a los padres o a los abuelos si juegan con los niños. Dicen, sí, por supuesto. ¿Y dónde juegan con los niños? Bueno, en la mesa. Digo, pero los niños no juegan en la mesa, los niños juegan en el piso. Si yo quiero jugar con un niño, tengo que ponerme a la altura del niño. Tengo que hacerme niño, poder jugar con los autitos, imaginar que hay un túnel, un puente. En las situaciones de crisis, esto tiene que intensificarse. Poder comprender qué significa el tartamudeo de un niño, qué significa el orinarse de un niño, poder comprender qué significa el miedo de un niño. Porque si lo decodifico como adulto, fracasé. Y esto aplica también para los docentes. Si yo no logro reinstalar al niño en una dinámica en donde el cerebro pueda desarrollar todas las funciones y le tomo examen de matemáticas para ver cuánto sabe,
Me estoy equivocando. Estoy pensando como adulto. Es cierto, el niño necesita de mi adultez, pero necesita de mi adultez procesada por la necesidad del niño. Ruicek es un caricaturista poco conocido, y si nosotros vemos esta caricatura, este dibujo, vamos a entender el concepto que estoy planteando. El futuro es del niño, el pasado es del padre, pero van de la mano. El padre va acompañando al niño hacia el futuro. Quiero decirles que este niño, que hoy tiene 5 años, va a poder entrar en el siglo XXII. El padre tiene 50 años, no va a entrar en el siglo XXII. Es decir, aquí también tenemos que revisar nuestra concepción egoísta del mundo. Cuando digo egoísta no estoy diciendo una mala palabra. El egoísmo es el mecanismo que cada ser humano tiene para encontrar en el mundo lo que necesita para poder realizarse. Cuando tengo una familia constituida, cuando tengo mi cónyuge, mis hijos, mis nietos, tengo que revisar cuál es mi necesidad y poder poner la necesidad de los otros delante. Es decir, mi egoísmo va cambiando, mi egoísmo va madurando al punto tal en donde cuando expreso mi deseo de darle al otro, estoy expresando amor. Creo que esta imagen que nos está acercando ya al final de la charla dice todo. Tenemos que trabajar para hacer posible lo imposible. Es un trabajo individual, es un trabajo de crecimiento. Si nosotros logramos comprender que hay una razón para esta pandemia que nosotros no podemos traducirla en términos inteligentes, pero está. El virus apareció, el virus confina, el virus enferma y el virus también mata. Pero nosotros que estamos sanos, Baruch Hashem, tenemos que hacer posible lo imposible, que es proyectarnos creativamente hacia el mundo que viene, poner la energía en las generaciones que vienen. Este es quizás el mensaje más importante que yo aprendí todos estos meses. Hay ciertas figuras que ya son universales. A Winston Churchill, como primer ministro de la Gran Bretaña, le tocó conducir la Segunda Guerra Mundial y defender una Inglaterra que era atacada por los nazis y bombardeada. Esta frase es clave para este mensaje que estoy transmitiendo. Dijo Churchill: ya no escucho lo que dice la gente, solo observo lo que hacen. El comportamiento nunca miente. En todos estos meses de cuarentena, cada uno de nosotros pudo ver la conducta de los otros, también escuchar lo que decían. Al comienzo de la cuarentena, en esa conferencia que dio el Reb Twersky, contó algo que había sucedido unos días atrás, antes de la fecha que dio la charla, y fue que de repente tocaron timbre, yo en Yerushalayim, en una casa. De repente tocan timbre y va a abrir la esposa, que también es psiquiatra, y ve que hay toda una cantidad de Yudim que preguntan por Reb Twersky. El Reb Twersky estaba en cuarentena y dice: ¿qué pasa? Dice: no, venimos acá para ofrecernos para hacer minyan acá. Dice: pero hay cuarentena en esta cuadra, ¿ustedes no saben eso?
Dice, sí, pero nosotros al venir acá queremos, dice, no. Y le dice al líder, yo creo que usted con su conducta demuestra 3 cosas. Primero, que no comprende las cosas, hay cuarentena, y eso lo pone en un nivel de estúpido, textual. Dice, por otro lado, veo que hay mucha gente. Si hay alguno que está contagiado, el que contagia a los demás potencialmente es un asesino. Pero hay algo más grave. El que está contagiado y está acá puede también morirse, por lo tanto sería un suicida. Es dramático lo que dijo Rostowski, pero es muy claro. Y por eso elegí esta frase de Winston Churchill. Es el comportamiento. Y cada uno ha tenido seguramente ejemplos de todo esto. Por último, quiero decirles que tenemos 2 vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que, aparte de darnos una lección con todo el contenido, nos dio una lección de cómo aprovechar o cómo seguir aprovechando el tiempo. Vemos que aprovechó bastante con sus lecturas muy interesantes, con esos aprendizajes. Y ya algunas personas estuvieron mandando algunas preguntas a mi chat como para poder transmitirlo, y pido que lo que sigan haciendo la gente que quiere preguntar. Un poco ya usted lo contestó, pero para ser un poco más puntual, ¿de qué manera impacta esta pandemia en el estrés de los chicos? Bueno, prácticamente todo mi planteo tiene que ver con el eje central, que son los chicos. Voy a definir para que la palabra estrés sea equivalente entre el que pregunta y el que contesta. El estrés es una situación en donde el organismo, como totalidad, reacciona generando respuestas. Las 2 respuestas clásicas de la situación de estrés son la de lucha o fuga. En inglés se dice fight or flight. Pero tanto luchar contra la situación que tengo que enfrentar como escapar utiliza los mismos recursos fisiológicos. Produzco adrenalina, mi corazón se acelera, respiro más rápido, los músculos se tensan. Si el estrés se cronifica, aparecen enfermedades. Enfermedades que pueden ser por ahí intrascendentes. Dice, bueno, tiene un poco la piel seca, se le está resquebrajando. Bueno, eso puede ser un futuro cuadro de psoriasis. O el chico no duerme, o tiene dolor de cabeza, o no come, o come mucho. Digamos, cuando digo que los padres los adultos tenemos que ponernos, yo digo padres, mis hijos son adultos, los adultos tenemos que ponernos en la situación de los niños, es poder comprender cómo funcionan y poder detectar. Tenemos que tener la sensibilidad. No hace falta un termómetro para saber si un nene tiene fiebre o no. Si tiene fiebre, el termómetro me dice cuánto, pero la mamá ya sabe, tocando, mirando, viendo los ojos. Lo mismo sucede con estas otras cosas. Tenemos que tener la sensibilidad de los niños y poder trabajar sobre eso y, bueno, pedir ayuda en caso de ser necesario. Difícil, a veces uno como padre, como lo dicen los jajamim, abame calquele tetayurá, y creemos que saberlo todo, pero saber pedir ayuda también es un símbolo de grandeza. ¿Cómo podemos ayudar para sacarlo del escenario de tensión? No mintiendo, no mintiendo. No puedo mentir. Es decir, por supuesto tengo que codificar qué es lo que voy a decirles, pero ese met no es shaker, no puedo mentirle. Tengo que codificar, hay cosas que los chicos no pueden saber, porque no pueden resolverlo. Si las cosas no están muy bien, no puedo decirles que está todo muy bien, porque el día que la estantería se caiga, va a ser mucho más doloroso. No mentirle, decirle la verdad, codificada para los chicos. Los chicos no tienen que saber todo, pero lo que tienen que saber tiene que ser emet, tiene que ser verdad. Bien. Y esa es una dificultad que podrían llegar a tener chicos en un futuro, ¿no? Chicos criados en este contexto.
a las cuales tenemos que prepararnos, ¿no? Me refiero, como padres, como educadores. Baruch Hashem, en este periodo, ya un poco antes de la pandemia, pero en plena pandemia, bueno, nació el segundo bisnieto, que hoy tiene 2 meses y medio, Más y alto. gracias, y el primer bisnieto tiene 1 año y medio, o sea, son chicos que están creciendo con, bueno, las limitaciones propias, en donde los padres, los abuelos, los bisabuelos, proveen lo que se pueda proveer. Es decir, mi esposa les canta, básicamente al más grande, todos los días varias veces por la camarita. Pues no tenemos contacto con ellos, pero está presente. Y el mayor se llama Nathan, está aprendiendo canciones con la bisabuela, a quien la llama abuela. Pero es estar, simplemente estar. Saber que el tiempo de los niños es más valioso que mi tiempo. Yo tengo obligaciones, pero dentro de esas obligaciones hay una prioridad, que es darle ese tiempo a los niños, porque son los más frágiles en todo esto. Muy importante, ¿no? Uno también es abuelo y cuesta a veces vincularse a través de estos medios, pero bueno, tenemos que, así como existían los generación X, Z, Millennials, para así llamarlos los pandemias, ¿no? Pero son una generación que va a tener sus particularidades y seguramente va a dar mucho que hablar a los profesionales y a nosotros que estamos en el área de Jinuj, pues justamente en estos días estamos retomando un poquito con algo de presencial y bueno, es muy bueno tener en cuenta todos sus consejos. Quiero chequear un minuto el chat a ver si hubo alguna pregunta más. De todos modos, les recuerdo a la audiencia que esto está grabado, va a poder ser visto nuevamente. La verdad que merece ser visto nuevamente, porque fue una catarata de conceptos muy bien pensados en todo este tiempo que usted estuvo en su casa. Como le dije, no perdió el tiempo, sino que lo aprovechó bastante bien y también lo puede compartir. Por eso quiero agradecerle su tiempo, su sabiduría y invitar un minuto a nuestro querido director institucional Gabriel, que pueda comentarnos cuáles son las actividades que tenemos para esta semana. Doctor, le agradezco mucho su presencia, sus consejos y Besat Hashem, que podamos pronto volver a, a vernos físicamente, no digo normalidad, pero por lo menos para tener un contacto y me gustó lo que yo justamente, como le decía, en estos días estoy volviendo a dar clases presenciales y es importante el valor del diálogo, el ida y vuelta, el feedback, como se dice, lo voy a tener en cuenta para la nueva puesta en escena. Me preguntan dónde lo pueden ver. Perdón, doctor. Yo quiero agradecer, el agradecido soy yo porque ahora voy a confesar algo. Es la primera vez que presento 3 o 4 ideas y no es que son ustedes un banco de experimentos, pero yo necesitaba poder desarrollar cosas que venía ya craneando hace tiempo. Y bueno, es la primera vez que presento a algunos autores juntos que son sinérgicos, que generan potencia en estos conceptos. Totalmente muy necesario para estos días. Así que, gracias. ¿Dónde pueden ver esto? Esto ya ahora está en la página, en la página de Facebook, está, lo pueden bajar de ahí incluso. Y también después vamos a anunciar en los medios dónde va a estar el canal de YouTube. Si buscan Gabriel Dura en YouTube, va a estar, si el doctor lo permite, ¿no, doctor? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos Por publicarla? favor. Bueno, muchas gracias. La verdad que aconsejo, yo mismo lo voy a volver a rever porque cada una de las diapositivas tenía que hacer un Perú Rashi y Tosfot, dándole un toque talmúdico a todo esto. Y como dicen los Jami, Mafojo, de Kulabá, toda la Torah está contenida también en sus palabras. Bueno, estimado Gabriel, por favor, nos va a comentar ahora cómo seguimos la semana. Adelante. Bien, bárbaro. Bueno, esta semana tenemos una grilla muy interesante. Mañana martes, 18:30 horas, encuentros con la licenciada Silvina Seckler. El tema va a ser Más Amor. 19:30 horas, en conjunto con Abogado Odín, Círculo de Yamia Joven, Kabbalah e Inspiración con el Rav Gruber. A las 21 horas, el Shir con el Dr. Cohen, el egocentrismo y la monada. El miércoles, Mujeres Emprendedoras con Fanny Mandelbaum. Y a las 20 horas, Grupo ADN. Y el jueves, 19:30, curso de finanzas para emprender, del Living a la calle, en conjunto con Shenki. Y 21:30 horas, un ciclo especial de encuentro
Tu cocina kosher, lo que siempre quisiste saber y preguntar con el Rav Gabriel Fallas. Los que nos quieran seguir a través de nuestra página en Facebook, Centro Cultural Shalom, en Instagram, @cc Shalom. Bueno, Rav, esas son las novedades. Muchísimas gracias. Recuerdo que para la actividad del jueves van a ser 2 encuentros. Nos va a estar acompañando el Rav Gabriel Falla del Departamento Kashrut de Agudat Doimim. Importante que cada uno pueda tener pensadas algunas preguntas. Es un taller práctico. La idea es que podamos conocer áreas de Kashrut. Nuevamente agradecemos al doctor Weil su presencia, su sabiduría y toda la claridad de conceptos. Doctor, muchas gracias. Saludos a la familia, a todas las generaciones y que siga cumpliendo usted la verajá. Ureba Nim Levaneja, Shalom al Israel. Coltú, y saludos al doctor Tuelsky, a Rav Tuelsky, aunque no lo conozco, por su intermedio tengo un buen panorama suyo, ojalá pronto pueda conocerlo más. Gracias a todos, gracias a Gabriel por la coordinación, a todos ustedes por seguirnos. Muy buenas noches.